que durante mucho tiempo eran incuestionables, y ahorita voy a referirme así muy rápidamente a qué es lo que me estoy refiriendo. Nosotros tenemos que empezar a concebir no solamente a la enseñanza de la historia de distintas formas, sino a la propia historia. Tendríamos que comenzar a problematizar, tendríamos que avanzar, tendríamos que poner en el tapete central de la discusión qué tipo de historia es la que se enseña hoy en día en nuestro país, en el sistema escolar, bajo una pregunta clave. Esa historia que hoy día se enseña, con esas características que muchos de nosotros conocemos en términos de periodizaciones, en términos de que son historias militares, masculinas, heroicas, historias de bronce, etc. Ese tipo de patriotas, nacionalistas, occidentales, etc. Esas historias siguen siendo útiles o no en sociedades como la contemporánea. Y cuando digo sociedades como la contemporánea, estoy pensando en sociedades en donde la diversidad ha eclosionado, ¿no? Llamémosle como querramos, interculturalismo, multiculturalismo, diversidad. El chiste es que cualquiera de los conceptos hace referencia a que las sociedades, ha habido algo en esas sociedades donde han surgido o donde han reaparecido una serie de valores identitarios que antes no estaban, o que estaban opacadas, o que estaban subsumidas. Sin embargo, han aparecido. Entonces, bueno, frente a esta eclosión de identidades específicas que no necesariamente están referidas a cuestiones nacionales o a cuestiones occidentales o a cuestiones europeas, etcétera, etcétera, o a cuestiones patrias, estas historias que aprendemos, estas historias que enseñamos, siguen siendo útiles hoy. Y ese es un tema realmente apasionante, porque creo que nos lleva a preguntarnos muchas cosas que nos hacen movernos convicciones, ¿no? Convicciones muy, muy arraigadas. Un poco a eso es a lo que le llamas crisis de nacionalismo, ¿no? Así es. ¿no? Decirle el surgimiento de esas nuevas identidades. Así es, sí. La globalización mencionas en tu trabajo, ¿no? Así es. Sí, yo pongo dos argumentos o dos explicaciones a este cuestionamiento o a esta interrogación o a dejar de ser tan protagónico conceptos como nacionalismo, patria, etc. Uno de ellos sería el aspecto de la globalización, por supuesto. El aspecto de la globalización nos habla de que se empiezan a diluir conceptos de Estado-nación desde arriba, desde lo internacional, desde la ruptura de mercado, la ruptura de identidades culturales, etc. Se empiezan a romper desde arriba, y eso es un tema por demás interesante, y es un tema que se ha trabajado mucho, ¿no? El efecto de la globalización en el rompimiento de los estancos nacionales, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo podemos referir a lo que sucede en Europa, lo que sucede en Europa como un continente, pero también lo que sucede en Europa en los distintos países. Pensemos, por ejemplo, en España, ¿no? Todo este renacimiento de la idea de las pequeñas entidades nacionales que cuestionan la entidad nacional patria española, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo me parece que es bueno, porque si bien estamos considerando la ruptura en términos globales, resulta que al interior de cada una de estas sociedades que podemos identificar como estados-nación, países, también hay eclosiones, ¿no? Eclosiones que también cuestionan, también ponen en tensión la existencia de esa concepción del Estado nacional. En México lo podemos ver. En México, a partir de 1994, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nuevamente se pone en el punto de la discusión. Bueno, resulta que sí había indios, estaban vivos, y además están exigiendo derechos. Allí estaban, parecía que no existían ya, estaban nada más en los museos y en las ruinas arqueológicas. No, pero están vivos. Ah, no, sí es cierto, sí los veíamos, pero los discriminaban, ¿no? Los veíamos. Es la otra edad que mencionas. Exacto. Y un poquito me llamó la atención también lo de la extinción del futuro que mencionas también como algo que contribuye a esa crisis que mencionas. Claro, claro. Si se pone en cuestionamiento la idea de una serie de valores, entre ellos, por ejemplo, las cuestiones de la modernidad, y lo ligo con la historia que aprendemos, la historia que enseñamos. ¿Cuál es la historia que enseñamos, por ejemplo, en los cursos que antes se llamaban Historia Universal, y que la gran maravilla de la Ries, que después fue Res,
le quitaron lo universal, porque si era exageradamente pretencioso, le pusieron mundial. En rigor fue maquillar de manera absurda el título solamente porque los contenidos vienen siendo prácticamente los mismos. ¿Qué tipo de historia es la que vemos ahí? Yo antes decía, es que es una historia europea. Después me corrigieron colegas de la universidad y me decían, no, pues ni siquiera es historia europea, porque resulta que las colegas eran descendientes, una de ellas de irlandesa y otra de polacos. Entonces me decían, no, pues ni siquiera es europea, porque pues ahí en esa historia que aprendemos acá, no pinta Irlanda, no pinta Polonia. Entonces es historia de ciertas culturas, de ciertas civilizaciones, de ciertos países, de Inglaterra para lo económico, Italia para lo artístico, España porque tiene un elemento fundamental para explicarnos a nosotros en Latinoamérica, Francia para lo político, ya se nos ponemos muy exquisitos, a lo mejor Alemania para lo filosófico, etcétera, etcétera. Pero son ciertas culturas, la historia de ciertas culturas europeas, y esa es la que pasamos como historia universal. Y entonces asumimos que el devenir de esas culturas es el devenir que tendría que seguir de toda la humanidad, de todo el mundo, de todo el universo, ¿no? Y entonces en función de eso explicamos toda la historia. Si llega a aparecer África, pues aparece como proveedora de esclavos para el desarrollo de estas culturas hegemónicas. Si llega a aparecer Asia, aparece porque fue Marco Polo, entonces proveedora de materias primas y de seda y de no sé cuántas cosas, ¿no? América Latina lo mismo. Entonces es una historia que tiene como elemento fundamental de explicación un desarrollo, pero caracterizado de cierta forma y un desarrollo de cierto tipo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me comentabas? ¿Por qué lo refiero a esa reflexión? Bueno, pues resulta que ese mismo desarrollo, ese desarrollo que después, utilizando palabras de modelo hoy en día, que se conoce como desarrollo finalmente del capitalismo, ¿no? También comienza a cuestionarse, comienza a meterse en problemas, ¿no? O sea, a ver, si vamos a cuestionar, si vamos a hacer el ejercicio histórico de repensar todo, pues también repensemos esa parte, ¿no? Esa parte de esa idea de desarrollo vinculada a un desarrollo de capital que entendemos por qué lo tenemos asumido a partir de toda esta cuestión histórica, etcétera, etcétera. Si vamos a cuestionar esto, entonces, por ejemplo, se viene un problema de falta de futuro, porque resulta que cuestionamos la noción lineal del tiempo que se nos ha imbuido y que nos cuesta mucho trabajo romper, pasado, presente, futuro. Pasado, cuestiones arcaicas, presente, nuestro trabajo para llegar a un futuro que es sinónimo de progreso, que es sinónimo de desarrollo, y progreso y desarrollo vinculado a nociones eminentemente capitalistas. Pero esa es la única forma, esa es la única posibilidad de pensar la historia, esa es la única posibilidad de pensar el sentido de desarrollo. Todos los que no todas las sociedades que no se identifiquen con esa línea, pues entonces son subdesarrolladas, son arcaicas, son subversivas, etc. No están perfiladas. Entonces, bueno, cuando yo digo ahí, a ver, momento, una falta de futuro quiere decir que además ese futuro de progreso pareciera cerrado para muchas sociedades, ¿no? No hay posibilidades, ¿sí? Pero además pensemos, a lo mejor la reflexión de fondo es,